¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto encontrarlos nuevamente. En este segundo capítulo, luego de aquella introducción donde hablamos un poco de estos bichitos que viven con nosotros, esta microbiota, estos amiguitos nuestros, vamos a hablar un poco de la disbiosis intestinal. ¿Y qué es la disbiosis intestinal? Y es algo básico. Conocimos un concepto nuevo que era la microbiota, que son las millones de bacterias que viven en nuestro cuerpo y concentramos en el intestino para estas capsulitas. ¿Y qué pasa cuando eso se desequilibra? ¿Qué pasa cuando eso empieza a tener problemas, empieza a funcionar mal? Eso científicamente es conocido como disbiosis. Y la disbiosis intestinal se da por diferentes motivos. ¿Quieren conocer esos motivos? Les viene explicando uno por uno los principales motivos de desequilibrio de nuestra microbiota intestinal. El principal y el que más nos afecta aquí en Paraguay es nuestro clima, el calor y la humedad. El calor y la humedad de Paraguay hace que todo sea, que haya un ambiente muy bueno para que crezcan las frutas, las verduras, para que crezcan los árboles, para que haya mucha naturaleza, el bosque atlántico, los mosquitos Aedes aegypti, las moscas. Todos estos amiguitos nuestros crecen junto con estos bichitos que están con nosotros. Entonces nosotros, estando en Paraguay, debemos saber que estamos en un lugar donde estos bichitos crecen. La Giardia lamblia, la Candida albicans, la Escherichia coli, el estafilococo, el estreptococo, el Helicobacter pylori, todo eso estamos muy expuestos, más que Nueva York, o más que la gente que vive en Nueva York, o la gente que vive en Alaska, o la gente que vive en el Polo Norte, o la gente que vive en Inglaterra, o en Berlín, o en Rusia, que tienen un clima distinto. Es por eso que es importante en este lugar cuidar mucho más de la microbiota intestinal. Entonces el primer lugar es el clima. El segundo lugar es la alimentación. Y ahí del clima no podemos librarnos. Ya estamos aquí a no ser que nos mudemos de país. Pero de la alimentación sí la podemos cuidar. Somos conscientes de todo lo que llevamos en nuestra boca. Y lo que llevamos en nuestra boca nos alimenta a nosotros y le alimenta a ellos. ¿Qué pasa si nosotros derramamos en esta mesa algunos alimentos que a ellos les gustan? Por ejemplo, azúcar, leche, harina, pan, rosquitas. ¿Qué pasa si derramamos todo eso y nos vamos y volvemos mañana y dejamos la cámara prendida? Van a ir viendo cómo las hormigas se van a ir acercando. Y van a ir viendo cómo esas hormiguitas y moscas y abejitas van a ir buscando ¿qué? Azúcar. Estos bichitos buscan azúcar. Cuanto más azúcar o carbohidratos comemos, más crecen. ¿Y cómo comemos en Paraguay? De repente una alimentación donde la base son los azúcares y los carbohidratos. Entonces, en segundo lugar, la alimentación. En tercer lugar, el estrés. El estrés que vivimos hoy en día, que no paramos, de la mañana nos despertamos, tenemos que llegar a la escuela, a la facultad, a la universidad, al trabajo, del trabajo al otro lugar, el tráfico, la gente que está agresiva, la bocina, el llamado, el jefe que nos apura. Entonces, eso hace que nuestro sistema de defensa se tambalee. Cuando uno está estresado libera cortisol, que es la hormona del estrés, libera adrenalina, que es la hormona del estrés, y eso hace que bajen las defensas. Cuando se vuelve un estrés crónico, cuando el estrés es constante. Entonces en estas capsulitas enseñaremos formas de manejar el estrés y conceptos de la psicología de cómo manejar ese estrés. Además de eso está el otro factor muy importante, que es el agua. El agua que consumimos. La mayoría de los médicos, de los nutricionistas o de los profesionales de salud dicen consumir 4 litros de agua por día, 3 litros de agua por día. ¿Y qué pasa si esa agua está sucia? ¿Qué pasa si esa agua está llena de cloro? ¿Para qué normalmente usamos el cloro? Para la pileta. En el verano nuestras piletas le colocamos cloro 1 o 2 veces al día como para que queden limpitas. Si no le colocamos, crecen algas verdes, crecen bacterias, se ensucian. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Si tomamos todo el día el agua con cloro, estos bichitos se desequilibran y mueren. El organismo, la ESAP, que nos trae el agua a nuestras casas aquí en Asunción, se preocupa para que el agua llegue potable. Y llega potable con cloro y oxalato de calcio. Pero eso no quiere decir que llegue saludable.
Es un agua potable, pero no saludable para la microbiota. Cada persona, así como tiene una televisión o una computadora o una notebook en su casa, debe contar con un dispositivo que limpie esa agua. Cada uno. Entonces el agua es el otro factor. Repasando un poco, hablamos del clima paraguayo, hablamos de la alimentación, hablamos del estrés, hablamos del agua. Y por último, otros factores como medicamentos, anticonceptivos en las mujeres, los famosos antibióticos que en todos los países se dan con receta médica. Aquí todavía están liberados y la gente por cualquier gripe viral toma un antibiótico y no debe ser así. Como dije, los anticonceptivos que cambian la cascada hormonal de la mujer, cambiando el sistema de defensa y cambian la microbiota vaginal e intestinal. Los analgésicos en exceso. Y además también influyen otros factores como el tipo de parto, el nacimiento, si es cesárea o si es vaginal. La alimentación del niño influye muchísimo, la alimentación ya de la madre, y todo esto iremos hablando en estas capsulitas de cada tema con más relevancia, profundizando más. Muchas gracias.